Hola, me presento, yo soy Adán. Yo soy Valeria. Yo soy Dana. Y yo soy Miranda. Y el día de hoy vamos a hablar del tema del intervencionismo en África, un tema que pues es bastante clave, ¿no?, para entender muchos de los problemas que vive el continente africano actualmente. Todo empieza alrededor del siglo XIX, cuando muchas de las potencias europeas pusieron su atención principal en África. Y esto no fue casualidad, ya que esos países buscaban de alguna manera los recursos naturales que África poseía, incluyendo sus nuevas tierras y más poder, ¿no? Usando ese contexto, se dio llamado a el reparto de África, donde países como Francia, Reino Unido y Bélgica se dividieron el continente entre ellos. Y pues bueno, lo más grave de este reparto es que se hizo sin considerar a los pueblos africanos. Las fronteras se dibujaron en mapas desde Europa, muchas veces con líneas rectas, creando fronteras artificiales, y pues bueno, eso separó a comunidades que compartían historia y cultura entre ellas mismas. Por lo tanto, pues obligó a grupos que nunca habían estado unidos a tener que convivir entre ellos mismos, ¿no? Y pues bueno, estas decisiones trajeron consecuencias evidentemente importantes, como que muchos países nacieron con conflictos internos, tensiones étnicas y problemas políticos que no se resolvieron con el tiempo. Si bien África comenzó a independizarse alrededor del siglo XX, el intervencionismo no terminó ahí, ya que las antiguas potencias siguieron influyendo de forma indirecta, ya sea controlando la economía, apoyando gobiernos o interviniendo en conflictos. A eso se le conoce como el neocolonialismo. Sí, neocolonialismo. Y pues bueno, en resumen, el intervencionismo en África no es solo parte del pasado, sino que sus efectos siguen presentes y ayudan a explicar un poco muchos de los desafíos que el continente enfrenta hoy. Cuando hablamos de la intervención militar de Estados Unidos en África, no se trata de una invasión tradicional, sino de una presencia discreta y estratégica. Un actor clave es la US Special Operation Command Africa, o SOCAFRICA por sus siglas, que coordina fuerzas de élite como los Navy SEALs, Green Berets, los Rangers y equipos de inteligencia especializados en misiones rápidas y encubiertas. Oficialmente, estas fuerzas realizan operaciones antiterroristas que entrenan ejércitos africanos aliados, recolectan inteligencia y cooperan con gobiernos locales, y todo bajo el discurso de promover la estabilidad regional. Sin embargo, en la práctica, este modelo permite una intervención militar constante, muchas veces sin una supervisión internacional clara. Este enfoque se consolida después del 11 de septiembre del 2001, cuando África se incorpora a la guerra global contra el terrorismo, al considerarse un posible refugio de los grupos yihadistas debido a los estados frágiles, la pobreza y conflictos previos. Desde entonces, el continente se vuelve un frente estratégico poco visible. Las intervenciones se dan principalmente mediante ataques con drones, misiones encubiertas, entrenamiento y armamentos de ejércitos locales, donde Estados Unidos dirige la estrategia sin combatir directamente, y también por una amplia red de vigilancia en el territorio. Finalmente, uno de los aspectos más polémicos es el apoyo a gobiernos autoritarios aliados como en Egipto tras el golpe del 2013, bajo Abdel Fattah el-Sisi, o en países como Chad y Uganda, donde las cooperaciones militares se priorizan sobre la democracia y los derechos humanos. Bueno, como ya dijo mi compañera, obviamente surgieron consecuencias sociales profundas, ¿no? La explotación de recursos ha sido ligada a conflictos armados, violencia crónica, desplazamientos forzados y debilitamiento del Estado. Casos como el de la República Democrática del Congo, donde minerales como el coltán y los diamantes han financiado guerras, o el de Nigeria, ¿no?, donde la industria petrolera ha contaminado el delta del Níger, muestran cómo las comunidades locales asumen los costos humanos de esta actividad. En cuanto al impacto ambiental, también es significativo, ¿no? La minería y la extracción petrolera han provocado contaminación del agua, del suelo y del aire, la deforestación masiva y la pérdida de biodiversidad. Estos daños afectan la salud de la población y comprometen los recursos naturales de las futuras generaciones, profundizando la crisis social y la ecológica. Desde un enfoque bioético, el intervencionismo basado en la explotación de recursos naturales vulnera principios fundamentales como la dignidad humana, la justicia social y el respeto al medio ambiente. Las comunidades afectadas rara vez son consultadas o
participan en la toma de decisiones, puesto que lo que limita su autonomía. En este caso, el problema no es la existencia de recursos en África, sino la forma que se explotan y quién se beneficia de ellos. Yo voy a hablar del impacto social del intervencionismo en África. Este impacto se nota en la vida diaria de las personas porque afecta su seguridad, su economía y sus oportunidades. Se ve principalmente en migración forzada, violencia crónica y el debilitamiento del Estado. Primero, la migración forzada ocurre cuando familias enteras tienen que abandonar sus casas por conflictos armados, persecución o inseguridad constante. Esto provoca desplazados internos y también refugiados, y muchas veces las personas pierden acceso a escuela, trabajos y servicios básicos. Segundo, está la violencia crónica, que significa que la violencia no es algo temporal, sino que se mantiene durante años. Esto afecta a comunidades completas, porque aumenta el miedo, interrumpe la educación, daña la salud mental y hace que sea difícil vivir con estabilidad. Y tercero, el debilitamiento del Estado. Cuando hay una intervención externa o control de grupos armados, el gobierno pierde autoridad, aumenta la corrupción y se vuelve más difícil garantizar la seguridad y la justicia. En general, estas situaciones terminan provocando más pobreza, desigualdad y crisis humanitarias. Ahora es hora de las conclusiones y reflexiones de cada uno, ¿no? Me gustaría empezar diciendo que, la conclusión que yo tuve es que pues, el intervencionismo en África pues, dejó huellas profundas que se sienten al día de hoy incluso, desde el reparto del continente y la creación de fronteras artificiales hasta, el dominio indirecto después de la independencia. Muchas de las dificultades actuales tienen raíces históricas, como, más bien por otro lado, comprender este proceso nos ayuda a ver que los problemas de África no son casualidad, sino más bien resultado de decisiones externas que afectaron su desarrollo y estabilidad. Hablar de esto es un paso muy necesario para entender su presente y pensar en un futuro más justo. Y yo la verdad antes de investigar este tema no tenía muy claro el alcance de la intervención de Estados Unidos dentro de África y pues me sorprendió ver cómo bajo el discurso de la lucha antiterrorista se mantiene como un intervencionismo silencioso que en realidad fortalece su influencia geopolítica frente a otros países. Al final esta guerra no ha eliminado el terrorismo, pero sí ha generado víctimas civiles, aumentando el rechazo hacia el occidente y esto cuestiona en realidad si estas acciones buscan estabilidad o solo están buscando el control estratégico. El intervencionismo en África nos obliga a cuestionar la idea de progreso que sostiene el mundo actual. La explotación de recursos naturales ha generado riqueza global, pero a costa de comunidades que han perdido su territorio, su salud y su autonomía. Desde una mirada bioética, no es ético justificar el desarrollo que impacta desigualdad, violencia y destrucción ambiental. África no es pobre en recursos, sino empobrecida por un sistema que prioriza el beneficio económico sobre la dignidad humana y el respeto a la vida. Yo tampoco sabía muchas cosas de las que investigué acerca del impacto social del intervencionismo en África, y me impactó darme cuenta de que la migración forzada y la violencia no son hechos aislados, sino son consecuencias constantes de conflictos que duran décadas. Me sorprendió que en muchos casos las personas no solo huyen por guerras, sino también porque hay intereses externos relacionados con recursos naturales, como minerales, petróleo o zonas estratégicas que hacen que el conflicto continúe. Yo creo que una propuesta realista para mejorar esta situación sería fortalecer las instituciones, exigir transparencia internacional en el uso de recursos y que los países que intervienen asuman responsabilidad, priorizando el bienestar de la población y no solo de los intereses económicos. Gracias.